Tal como estamos, buenas tardes. Pues es un honor para mí estar con el doctor, una eminencia, Salomón Elmer Ramírez. Mucho gusto. Tus credenciales, doctor, para la gente que nos está viendo. Bueno, pues yo ya tengo aproximadamente unos 10, 11 añitos dedicándome de lleno a lo que es la medicina estética, la medicina regenerativa y la medicina ortomolecular, la bioquímica nutricional y la psiconeuroinmunoendocrinología también. Así es, toda una eminencia, doctor. Todo mi reconocimiento. Y bueno, nos acabas de dar una ponencia espectacular sobre factores de crecimiento plaquetario combinados con ácido hialurónico para fines de tipo estético, para que tengan una piel luminosa y también para problemas de tipo articular. Excelente, doctor. Tus redes sociales, ¿dónde te pueden localizar? Únicamente manejo Facebook por el momento. Me pueden encontrar como Salomón Elmer sin H Ramírez Arroyo en Facebook, por supuesto. Y nada más, mi número telefónico es 715-124-2786. Yo me encuentro en la ciudad de Toluca y en Zitácuaro, Michoacán. Ahí te pueden localizar para cualquier tipo de tratamiento, obviamente de esta especialidad, y también me imagino que para algún tipo de asesoría a los profesionistas, los colegas que se están viendo. Claro que sí. Recuerden que bueno, ya tenemos aproximadamente unos 5 o 6 años dedicándonos a dar congresos, ponencias, talleres, conferencias, todo este tipo. Hemos trabajado aquí en México ya durante 6 años, pero también hemos ido a otros países, a Cuba, a El Salvador, Argentina, Brasil, a platicar de toda esta medicina regenerativa que pues bueno, está en boga, y que yo creo que no más de 10 años la mayoría de los tratamientos van a ser de este tipo. Te agradezco mucho, doctor, y bueno, también me autoriza en un momento más pasarles la ponencia que acabamos de tener. Claro que sí, el conocimiento es para compartirse, como lo dijo el doctor Ignacio Chávez. Todo ese conocimiento que no se comparte es conocimiento que se nos va a pudrir en la cabeza, entonces hay que estarlo compartiendo, no debemos de ser egoístas, sobre todo con el conocimiento, y por supuesto que es un regalo ahí para todos, para que empiecen a aprender, y pues nada, los esperamos cuando gusten. Y un rato más también en tu taller para vamos a estar a las 4 de la tarde para que veamos la técnica en vivo, para que veamos cómo se puede realizar la bioestimulación con plasma rico en factores de crecimiento combinado con ácido hialurónico. Excelente, doc, pues te agradezco mucho el tiempo. Un placer. Ahí estamos. Hola. Pues vamos a continuar con nuestras exposiciones, y en este momento el doctor Salomón Elmer Arroyo nos acompaña para desarrollar el tema que tenemos en pantalla. Gracias, doctor, por estar con nosotros, y pues vamos a iniciar esta plática que seguramente va a ser muy interesante. Muy buenos días a todos. Ya desayunaron, ya almorzaron, ya pasó la marea alcalina. Yo creo que me voy a quitar poquito el cubrebocas para que se escuche un poquito mejor y no tengamos necesidad de ¿qué fue lo que dijo? Yo soy Salomón Elmer Ramírez Arroyo, para servirles. Me he especializado sobre todo en lo que es medicina estética, medicina regenerativa y medicina ortomolecular. Venimos a platicarles sobre todo este bonito tema que es la bioestimulación con plasma rico en factores de crecimiento. Venimos por parte del laboratorio del doctor Vivanco. Obviamente ya todos conocemos el laboratorio, ¿verdad? Es muy conocido. Y bueno, vamos a empezar con el tema. ¿Hay apuntador o le voy diciendo que vaya pasando la diapositiva? Este se lo hace. Bueno, pues se lo hace para ir pasando el comentario. Ok, perfecto. Ya conocemos este tema, ¿verdad? De aquí, por favor, levanten la mano quienes ya hacen plasma rico en factores de crecimiento. Ok, una buena cantidad de gente, y para los que no, esto es nada más para saber desde dónde tenemos que iniciar. Por favor, pasamos a la primera diapositiva. El plasma rico en factores de crecimiento no es un tema nuevo, es un tema que tiene más de 20 años, por supuesto, ¿sí? Y el plasma rico en plaquetas, o plasma rico hoy en día en factores de crecimiento, es un tratamiento que se originó, de hecho, ontología,
no se originó para fines estéticos o para fines regenerativos, por ejemplo, en el caso de articulaciones, como la mayoría de las personas lo conocemos el día de hoy. Nació dentro de lo que es la odontología. Es un tratamiento rejuvenecedor de tipo entidad, así como regenerador, que consiste en la utilización del propio plasma sanguíneo del paciente y conlleva a una aceleración, por supuesto, de la regeneración, ya bien sea sobre todo de todos los tejidos que tienen o que son dependientes del colágeno para que se esté reciclando, por supuesto, ¿no? Esta mitosis. El concentrado de plaquetas contiene enormes reservas de proteínas, ahora vamos a ver cuáles son todas ellas, y factores de crecimiento que son de vital importancia para regenerar los tejidos. Vente, por favor. Siempre que vamos a hablar de lo que es medicina regenerativa, tenemos que comprender primordialmente dos conceptos que son fundamentales. Lo que es el reparo y lo que es la regeneración. La regeneración es el cambio de un tejido maduro, lesionado, por un tejido maduro, pero de diferentes características al anterior. En este caso, el mejor ejemplo, por supuesto, son las cicatrizaciones, y eso es lo que tratamos de evitar, sobre todo en lo que es la medicina regenerativa. ¿Cuál es la diferencia entre un tejido reparado y un tejido que se regeneró? Qué bueno que el tejido reparado, como en este caso una cicatriz, es un tejido de tipo subóptimo. ¿Qué quiere decir esto? La cicatriz, por supuesto, que es un tejido del tipo fibrótico, es un tejido que no va a absorber, por ejemplo, cuando nos recomiendan, ¿verdad?, una cremita rejuvenecedora o una crema de cualquier tipo. Este tipo de tejido no va a permitir la transfusión de esta nutrición hacia la piel, pero también este tejido, por ejemplo, no suda, no tiene complejo folículo sebáceo, por lo tanto es un tejido subóptimo. Y en cuanto a la regeneración, es el cambio de un tejido maduro lesionado por un tejido de las mismas características al que se encontraba previamente, ¿sí? Quiere decir que este nuevo tejido que se va a formar es de las mismas características y es totalmente funcional. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de lo que son las plaquetas, por supuesto. Las plaquetas, o bien conocidos también en histología como trombocitos, son fragmentos celulares pequeños en forma de disco sin núcleo. Es una característica muy especial, derivada de los megacariocitos que vienen, por supuesto, de la médula ósea, de todo lo que es el tejido hematopoyético. De aquí vienen precisamente. Existen en sus cantidades normales, la mayoría de las personas ya lo conocemos, entre 150.000 hasta 450.000. Por supuesto que esto depende de mililitros cúbicos de sangre, por supuesto que esto depende de diferentes características, de muchos factores. ¿Alguien sabe, por ejemplo, si alguien que está tomando aspirina Protec, que es muy común, va a perjudicar, por ejemplo, a las plaquetas en este caso? ¿Sí perjudica? Bueno, ¿qué es el ácido acetilsalicílico? Es un antiagregante, ¿verdad? Antiagregante plaquetario, más no va a degradar precisamente a las plaquetas. Quiere decir que alguien que está tomando aspirina Protec, en efecto puede utilizarlo, depende de para qué lo quieras utilizar. Si una persona tiene un problema de una herida que es renuente a que se cierre, por supuesto que en este caso no va a haber agregación plaquetaria y por lo tanto no se va a regenerar ese tejido. Mas no quiere decir que no sea funcional, por lo tanto quiere decir que sí podemos utilizar el plasma rico en factores de crecimiento en una persona que está utilizando el ácido acetilsalicílico. Las plaquetas tienen un periodo de vida aproximadamente de 12 días, en promedio de 7 a 10 días, y en algunos casos, bueno, pues, o en algunas patologías puede ser menor o mayor. Siguiente, por favor. Contienen más de 30 proteínas bioactivas que participan en la reparación tisular y en la homeostasis. ¿Alguien de aquí ha utilizado los factores de crecimiento plaquetario de manera intravenosa? ¿Sí? Bueno, doctor Huerta, pionero, ¿verdad? ¿Qué le voy a platicar yo de este tema? Magnífico, ¿sí? Se pueden utilizar, por supuesto, que los factores de crecimiento plaquetario de manera intravenosa para modular sobre todo la inflamación a nivel sistémico. Entonces, yo lo he utilizado, por ejemplo, también en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen, por ejemplo, hasta enfermedades autoinmunes. Ciertamente no va a tener un efecto tan potente como a lo mejor una terapia con células madre, pero se puede estar utilizando. Lo único que vamos a hacer es que las sesiones van a ser con más frecuencia, ¿no? Se liberan tras la activación de plaquetas en una herida.
Por ejemplo, cuando se liberan sobre todo lo que es el factor de necrosis tumoral, las interleucinas de tipo 1, la interleucina de tipo 6, estos son los factores que primordialmente van a ayudar a que las plaquetas empiecen a degranular precisamente esos factores de crecimiento, y por supuesto que también lo hacemos de manera química, ¿verdad? Con componentes de tipo cálcico. Su secreción se comienza en un promedio de aproximadamente 10 minutos, y cuando hay una activación con un componente cálcico, aproximadamente el 95% se va a liberar a la hora de haber activado el plasma. Siguiente, por favor. Bueno, la formación de las plaquetas, pues ya sabemos que viene a partir de lo que es la médula ósea, por la excisión de los fragmentos citoplasmáticos de los megacariocitos, que aquí los encontramos, y por supuesto sus linajes vienen de lo que es la médula, el megacariocito, que va evolucionando a un promegacariocito y posteriormente al megacariocito. Y al final estos se van a encontrar, aquí tenemos lo que son los factores de crecimiento, estas proteínas se van a empezar a liberar, y cada megacariocito puede producir en un promedio de 2000 hasta 4000, por supuesto que esto depende de la edad, de muchos factores concomitantes previos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las funciones de las plaquetas? Pues primordialmente van a influir sobre todo en lo que es la hemostasia primaria, pero también intervienen activamente en todo lo que son los procesos de coagulación, de inflamación, que esto es bastante importante, muchas veces no lo consideramos. Casi siempre lo aplicamos, por ejemplo, de manera regular, siempre lo hemos utilizado de manera estética, pero como venimos a hablarles el día de hoy, también en procesos de tipo osteoartrosis, van a funcionar bastante bien, y hablando de lo que es la inflamación, pueden ayudarnos a reparar, que esta es la primordial función de ellas. Es decir, cuando tú tienes un corte primario, inmediatamente se va a liberar lo que es la cascada de coagulación, se va a liberar lo que es la fibrina, nos van a hacer este tejido fibrótico, y ese es el que es de alguna manera subóptimo, pero también podemos regenerar los tejidos. Cuando tú estás haciendo una herida que es controlada, por ejemplo, no sé, para una cirugía, para una cesárea también, que hoy en día estamos empleando, por supuesto, lo que es la medicina regenerativa en varios otros ramos, se recomienda, por ejemplo, después de hacer una herida y que la estás suturando, puedes aplicar los factores de crecimiento plaquetario para inhibir la fibrosis, y por lo tanto vamos a tener una cicatriz prácticamente nula e imperceptible. Siguiente. ¿Cuál es la anatomía de la plaqueta? Bueno, todos estos factores contienen, por supuesto que tienen gránulos densos, gránulos alfa, lisosomas, etc. Los gránulos densos primordialmente nos van a ayudar sobre todo lo que es la liberación del ADP, del ATP, el magnesio, que es de vital importancia, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida que no es necesario que se ocupan otros factores también para que las plaquetas funcionen de manera íntegra. ¿Saben cuántas funciones tienen en promedio el magnesio, que es el rey para mí de los minerales del organismo? Un promedio de arriba de 300, algunos libros pues manejan que hasta 350 reacciones bioquímicas dependen primordialmente de esto. Entonces, claro que las plaquetas van a hacer liberación de este mineral importantísimo, pero pues ¿cuántos de aquí tenemos deficiencia de magnesio de manera subclínica y muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, que tenemos una deficiencia? ¿Cuántos de aquí acostumbran consumir sobre todo lo que son semillas, lo que son almendras, nueces, avellanas, macadamias, semilla de girasol, de calabaza, linaza, chía, quinoa, ajonjolí, que todo eso está muy de moda, ¿verdad?, en la actualidad, pero ¿cuántos realmente los estamos consumiendo? ¿Quién complementa su almuerzo, por ejemplo, con un puñito de almendras? No un puñito, porque ahí caemos en mucha discrepancia, ¿verdad? Dicen, no, pues sí, yo me como un puñito, doctor, no, es un puñito. Yo les digo, unas 5, 6, 7, 8 almendras o 4 nueces. Las macadamias son magníficas, pero bueno, donde yo vivo, que es en Michoacán, es muy difícil encontrarlas ya, por supuesto, por la manera en la que estamos fertilizando, etc. El calcio, que pues es el mineral rey, es lo que nos dice la mayoría de la literatura, pero no tiene las mismas funciones que el magnesio, la histamina, la serotonina. Por supuesto que estos factores nos van a ayudar sobre todo a los procesos inflamatorios. Los gránulos alfa, que en su interior van a contener factores mitógenos, como es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento fibroblástico beta, factor de crecimiento vasculoendotelial, factor de crecimiento insulínico tipo 1, 2 o 3, interleucinas, etcétera, factores y cofactores hemostáticos, que son los liberadores de la cascada de coagulación.
¿Qué son el 5, el 8, el 11 y el 13? Cininógeno, fibrinógeno, plasminógeno, proteínas S, PAL1, proteínas de adhesión, como lo es el fibrinógeno, la fibronectina, la trombospandina, vitronectina y por supuesto receptores de antígenos. Muy importantes estos, que muchas veces casi nadie platica de ellos, y esto en qué tiene que ver, en el reconocimiento celular. La mayoría de las enfermedades de tipo autoinmune que tenemos en la actualidad, desde la artritis reumatoide, pero esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, tienen mucho que ver, ¿sí?, el reconocimiento celular. Entonces, por supuesto que el plasma rico en factores de crecimiento de manera intravenosa nos va a ayudar. No es el tema, pero bueno, no está de más que lo mencionemos, porque muchas veces desconocemos y pensamos que esta terapia solamente la vamos a utilizar para fines estéticos, y no es así. Es un complemento bastante bueno para la mayoría de patologías, sobre todo del tipo inflamatorio. Siguiente, por favor. Otros factores específicos de las plaquetas, como estos, quimiosinas, lisosomas, etcétera. Y bueno, aquí tenemos, ya este es un resumen de todo lo que hablamos previamente. Todas estas proteínas son las que contienen las plaquetas, que seamos aproximadamente más de 30 proteínas que nos van a ayudar a mediar y a regular sobre todo, ¿qué? La inflamación, ¿verdad? La inflamación es el enemigo número 1 de la mayoría de los padecimientos, y muchas veces no lo tomamos en consideración. ¿Y a partir de qué viene la inflamación? De la alimentación, por supuesto, ¿verdad? ¿Y cuántos de aquí no tenemos ya sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3? Yo estoy en obesidad, según la tabla de índice de masa corporal, yo me encuentro ahorita en obesidad grado 2, de acuerdo a mi peso. Me di cuenta el día de hoy que utilicé mi saco y que me di cuenta que no me cerraba. Dije, creo que sí es cierto lo que dice el índice de masa corporal. Siguiente, por favor. Bueno, un dibujo bonito que podemos encontrar en libros, pero también hoy en día se encuentran, por supuesto, en internet, de lo que son las plaquetas ya como tal. Aquí se encuentran los pequeños gránulos alfa, los lisosomas, los gránulos densos, que son los que primordialmente van a degranularse y van a liberar los factores de crecimiento plaquetario. Ya no podemos hablar, ya esta nomenclatura bonita que vimos hace aproximadamente 10 años, yo recuerdo cuando utilizamos el término plasma rico en plaquetas, ¿verdad? Pero es algo que no suena tan técnico, entonces es plasma rico en factores de crecimiento. A mí me llegan mis pacientes, oiga doctor, ¿y usted también hace plasma rico en plaquetas? Lo que pasa es que fulanita, la que hace el microblading y el microshading, me dijo que me va a hacer un PRP, un plasma rico en plaquetas. Le digo, no. Le digo, yo hago bioestimulación con plasma rico en factores de crecimiento. Ya desde ese que es lo mismo, ¿verdad? Pero para eso nos preparamos, para eso somos médicos. Yo no estoy en contra de que lo hagan, por supuesto, otros ramos de la medicina, pero yo, como les digo, capacítate y hazlo de la manera adecuada. Si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿sí? Hay muchos factores por ahí legales todavía con respecto a la reglamentación de salud para el uso del plasma rico en factores de crecimiento, pero como les digo, mira, hazlo bien y te vas a evitar muchos problemas, ¿sí? Capacítate, sobre todo. Aprovecho para hacer el comercial, más tarde vamos a tener el taller, entonces quien guste entrar, los vamos a esperar por ahí a las 4 de la tarde. Siguiente. El plasma rico en plaquetas es un producto autólogo, por supuesto. ¿Alguien lo ha utilizado con el plasma de un paciente para otro paciente? No. No se debe utilizar, ¿verdad? Y qué bueno, porque por ahí no es lo mismo. Las plaquetas sí expresan el complejo mayor histocompatibilidad, ¿verdad? Entonces sí puedes llegar a tener una reacción severa. Es muy importante que no mezclemos, vaya, si para hacer una transfusión sanguínea, ¿verdad?, podemos llegar a tener un problema importante. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces hay que tomarlo en consideración. No es tóxico, ¿sí? No te va a producir prácticamente ningún tipo de reacción, siempre y cuando lo hagamos de la manera adecuada. Recuerden que aquí en México casi no utilizamos los sistemas sellados, los sistemas cerrados. Primero que todo porque es caro, no es muy práctico conseguirlos, y yo, como les digo, pues está bien padre, ¿no?, tener por ejemplo el equipito y los kits, donde puedes hacer un tratamiento, sobre todo de tipo cerrado, que no se te va a contaminar. Pero ¿cuánto vale un kit para hacer un PRP?
pues andan en promedio como entre los 4,000, ¿no? En promedio, es la media, más o menos. Entonces yo les digo, ¿en cuánto vas a cobrar tú entonces tu aplicación de PRP? Por ahí alguien me decía, es que depende de los mililitros de plasma que le vayas a poner, doctor. Entonces, si nada más le voy a poner unos 10, decía, no, pues unos 5,000 pesos, ¿no? No es práctico, ¿no? La mayoría lo hemos empleado en sistemas que no son cerrados y con muy buenos efectos, sobre todo, como decimos, si aprendes a aplicarlo de la manera adecuada. Contiene una cuenta plaquetaria hasta 5 veces mayor, esto depende de muchos otros factores, pero para decir que es plasma rico en factores de crecimiento, debe tener aproximadamente 1,000,000 de plaquetas, dice la nomenclatura, siempre y cuando consideremos el límite basal inferior, que es el de 150,000, por supuesto. Las plaquetas se separan del plasma por centrifugación, eso ya lo sabemos, debido al peso molecular, ¿verdad? Por supuesto, de cada uno de los componentes. Sabemos que los eritrocitos, que son los que vienen en mayor cantidad y son los más pesados, van a precipitar al fondo de los tubos que vayamos a utilizar. Después se encuentra la fase media o la fase leucocitaria, que es lo que menos tenemos de células en la sangre y que tienen un peso medio, y por último va a quedar hasta arriba el concentrado total del plasma, y este se va a subdividir a su misma vez en otros que vamos a ver ahorita. Las plaquetas se separan del plasma por centrifugación. En el momento de su colocación en el sitio de la vida son mezcladas con cloruro de calcio. ¿Cuántos de aquí utilizamos hace 10 años el gluconato de calcio, ¿no? Yo creo que varios, ¿no? Porque siempre, y ¿cuántos subieron de precio? Te vendían una polletita de gluconato de calcio, tú compras una caja y te salen 10 pesos prácticamente, y te las andan dando hasta en 200 pesos una sola ampolleta, ¿no? Hoy en día ya no es así, por supuesto. Nosotros en mi banco manejamos un cloruro de calcio excelente para hacer la activación de las plaquetas y para formar un coágulo que será utilizado como relleno o bien en heridas. Ya cuando estamos hablando de heridas, en este caso estaríamos hablando en coágulo, estaríamos hablando de fibrina rica en plaquetas, ¿verdad? Ya no es exactamente lo mismo, lo vamos a ir subdividiendo. Ahorita vamos a ver su clasificación. Siguiente, por favor. Como les decía, una vez que centrifugamos nuestros tubos, en este caso un tubo de tipo Falcon, por supuesto, va a precipitar al fondo lo que es el concentrado de Matías. En medio va a quedar una fase intermedia, que es la fase leucocitaria, y por último en la parte superior del tubo vamos a tener lo que es el plasma en su porción F1, F2 o F3, fase 1, 2 o 3, la porción superior, plasma pobre, que casi no contiene plaquetas, pero que también lo podemos utilizar, ¿verdad? ¿Quién hace rellenos de plasma gel, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es el único problema del plasma gel? Que te va a durar, es un efecto fugaz, ¿no? Yo como le digo a mis pacientes, mira, si tienes un evento el fin de semana, te podemos poner el plasma gel y te va a durar seguramente para tu evento, pero muy seguramente para la siguiente semana ese efecto se va a caer, no funciona igual si fuera un ácido hialurónico. Pero el tema de hoy precisamente es la combinación con el ácido hialurónico. Vamos a ver qué pasa siguiente. Bueno, lo mismo, pero ya en una fotografía ya real. Aquí tenemos por supuesto el concentrado de plaquetas, las fases, plasma pobre, plasma medio, plasma rico, leucocitos y hematíes. Ojo, cuando vayamos a utilizar una terapia de tipo intravenoso, podemos utilizar todo el plasma. No es necesario que nada más saques exclusivamente el plasma pobre. Yo saco todo y créanme, a la vena, por supuesto en un suerito, sin activación, ¿sí? Y van a verte muy buenos resultados. Siguiente, por favor. Un coágulo natural de sangre contiene aproximadamente un 93% de glóbulos rojos, un 6% de plaquetas y por supuesto que menos de un 1% de células blancas. Siguiente. Un coágulo o gel de plasma rico en plaquetas contiene aproximadamente un 94% de plaquetas, 5% de glóbulos rojos, y la constante siempre va a ser las células blancas, que siempre van a venir en menores cantidades, por supuesto. Factores de crecimiento plaquetario. ¿Qué son? Son proteínas. Son proteínas nada más que desarrollan funciones esenciales en los procesos de reparación y regeneración de los tejidos. Se encuentran en muchas células, partes del organismo, como lo son bien macrófagos, células endoteliales, monocitos, fibroblastos, matriz ósea y las plaquetas. Pero por supuesto que lo más fácil de aislar para nosotros son las plaquetas. ¿Quién de aquí tiene un microscopio electrónico, por ejemplo, o un citómetro? Bueno, la empresa, ¿no? Pero en el consultorio pues, son caros, ¿verdad? Tenerlos, por supuesto. Estas proteínas intervienen en la relación entre las células
en la relación entre las células, que era lo que les decía, aquí tiene mucha importancia el reconocimiento celular, y el reconocimiento celular va en las membranas, ahí donde se encuentran todas las proteínas y los antígenos, ¿verdad? Por supuesto. Y cuando las membranas se encuentran dañadas por una dieta inadecuada, porque fumamos, porque tomamos, porque tenemos una vida sedentaria, pero sobre todo la alimentación rica en carbohidratos va a dañar bastante a lo que son las membranas celulares, y hay manera de regenerar esas membranas. ¿Alguien sabe cómo se regeneran las membranas? ¿Qué son las membranas celulares? ¿De qué están compuestas primordialmente? De fosfolípidos, ¿verdad? Fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletoanolamina, esfingomielina, todos estos fosfolípidos, ¿para qué nos funcionan? Para que funcionan como una especie de canal en las membranas para permitir que todo lo que se encuentra en el citoplasma pueda penetrar todo lo que se encuentra fuera de la célula puede penetrar el citoplasma celular en este caso, ¿sí? Pero más importante aún, para que la misma célula se pueda detoxificar, la célula en su citoplasma también tiene varios detritos celulares, ¿verdad? Así como nosotros que comemos tenemos que ir al baño, a orinar, ¿sí? A defecar, las células hacen lo mismo, y cuando las membranas se encuentran dañadas, estas células no pueden detoxificarse, no es desintoxicarse, detoxificación, y por lo tanto esta célula se va a encontrar dañada, y aunque tú le estés aplicando vitamina C, magnesio, etcétera, va a ser subóptimo, la internalización a través de las membranas va a ser mínima. Entonces, muy importante mencionar eso. Son mediadores de la inflamación, los encargados de desencadenar los efectos biológicos como migración celular, la proliferación, la diferenciación celular, la diapedesis, todo lo que vemos, por supuesto, en histología, ¿verdad?, en primer año de la carrera, fundamentales para la reparación y la regeneración de los tejidos. ¿Cuáles son los factores de crecimiento plaquetario? Hay más, como les mencionaba, son aproximadamente 30, pero consideré que los más importantes para el tema del día de hoy son estos. Lo que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento vasculoendotelial, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento insulínico, interleucinas, tromboplastina, etcétera, 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 muchos de ellos. Siguiente. Vamos a hablar ahora específicamente un poquito de manera breve de lo que hace o para qué funciona cada uno de estos factores de crecimiento plaquetario. Y por lo tanto el factor de crecimiento derivado de plaquetas, su fuente son evidentemente las plaquetas, los macrófagos, los fibroblastos, el endotelio y la musculatura lisa. ¿Cuál es su diana? O es decir, sobre quiénes van a actuar en los neutrófilos, en los macrófagos, en los fibroblastos y en la musculatura lisa. ¿Para qué? ¿Para qué nos ayudan los neutrófilos? Nos van a ayudar a mediar sobre todo la inflamación, ¿verdad?, cuando tenemos un proceso infeccioso. ¿Para qué nos sirven los macrófagos? Pues por supuesto que también nos van a ayudar sobre todo en procesos infecciosos, nos van a ayudar, ¿verdad?, sacan sus pseudópodos, sus piecitos, van a ayudarnos a encapsular en este caso a los antígenos, en este caso, empiezan a liberar todos sus factores quimiotácticos y empiezan a destruir, internalizándolas, destruyen a todo esto. Fibroblastos, por supuesto, en este caso sí, para su uso sobre todo en padecimientos de tipo estético, en la musculatura lisa, ¿verdad? Entonces también las podemos utilizar, por ejemplo, en tendones, en muchos otros tipos de tejidos. ¿Y cuál es su función? Quimiotaxis, proliferación y síntesis de colagenasa como precursor. Como precursor, tú también le tienes que dar colágeno a tu organismo de manera externa, porque muchas veces, ¿quiénes de aquí, por ejemplo, son veganos, vegetarianos? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Nada más uno? Dos, bueno. Está bien padre, ¿verdad?, ser vegano, ser vegetariano, pero yo, como le digo a la mayoría de mis pacientes, digo, mira, si Diosito nos hubiera querido vegetarianos, no nos hubiera puesto caninos, ¿verdad?, que son especiales para desgarrar la carne de los huesos. Está muy bien, también tenemos proteínas de origen vegetal que pueden funcionar, pero lo natural es la carne de origen animal, para eso estamos diseñados los humanos. Siguiente. El factor de crecimiento transformante alfa, su fuente son efectivamente las plaquetas, los queratinocitos y los macrófagos. ¿Cuáles son las dianas? Las células epiteliales. Me voy a pasar para acá porque está haciendo mucha interferencia ahí, con su permiso. Células epiteliales,
endoteliales y fibroblastos van a ser su diana. ¿Y cuál es la función? Primordialmente la proliferación. Nos va a seguir atrayendo, ¿verdad?, más células, sobre todo al sitio dañado. Siguiente. El factor de crecimiento transformante beta, ¿cuáles son sus fuentes? Todas las células. ¿Cuál es su diana? Todas las células. ¿Y cuál es su primordial función? Producir una fibrosis, es decir, cicatrizar, reparar en este caso los tejidos. Siguiente. El factor de crecimiento fibroblástico, ¿para qué nos va a funcionar? Es de los más importantes, ¿verdad?, para los fines estéticos sobre todo. ¿Y cuál es su fuente? Los macrófagos, los fibroblastos, el endotelio. ¿Y cuál es su diana? El endotelio, el epitelio, los fibroblastos y los condroblastos. Bien importante en lo que es la regeneración cartilaginosa. ¿Se acuerdan que cuando estábamos, bueno, yo recuerdo cuando estaba todavía en la facultad, ya hace como poquito, como unos 5 años, yo creo en promedio. No, ya tenemos, ¿cuánto tenemos ya, doctor Vivanco, que salimos de la facultad? ¿Como unos 10 añitos o más? Como unos 11, 12 añitos en promedio. Sus funciones son pues la proliferación, la quimiotaxis, pero la angiogénesis. Importante, ¿dónde? En esas úlceras rebeldes que tenemos. ¿Cuántos de aquí tenemos pacientitos de más de 70, 80 años que por supuesto su circulación se encuentra ya dañada? Los que fuman, los que fumamos, me incluyo, por supuesto que esto se encuentra bastante dañado, ¿verdad? Le comentaba aquí a mi colega, el doctor Ivanco, que yo padecí COVID 2 veces y en un periodo de tiempo bien corto. Y después, pues como el vicio te gana, empezamos a fumar y ya me salió una varice, le decía yo al rato, ¿no? Siguiente, por favor. Factor de crecimiento vasculoendotelial. Su nombre lo dice todo, su fuente son los macrófagos, los fibroblastos, el endotelio. La diana son todas las células. ¿Y cuál es su función? La quimiotaxis, la proliferación, la angiogénesis, la antiinflamación y la analgesia. Por eso también funciona bastante a nivel intraarticular, ¿sí? Por supuesto que la mayoría siempre nos han enseñado que los corticoides es como la primera línea, ¿no?, de defensa, sobre todo cuando tenemos un dolor articular, pero ya sabemos los efectos de los corticoides, sobre todo a largo plazo, ¿verdad? Entonces, yo dejé de utilizar los corticoides ya intraarticular ya hace bastante tiempo, y créanme, no hay necesidad muchas veces de utilizarlo, a menos de que tengas un proceso inflamatorio muy importante. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, daban corticoides a los pacientes? ¿Quién de aquí trabajó para pacientes de COVID? La medicina regenerativa es fantástica, para COVID. Yo, híjole, tengo un muy buen historial con menos de un 1% de mortalidad de todos mis pacientes tratados con pura medicina regenerativa, en su mayoría con megadosis de vitamina C, magnesio, complejo B, selenio, zinc, ¿sí? Todo esto le ayudaba. ¿Por qué? Porque pues estamos tratando contra un virus, ¿verdad? Y para los virus no tenemos medicamentos que sean realmente efectivos. Lo único que te va a ayudar, ¿sí?, a relajar esos virus es tu propio sistema inmunológico. De aquí la gran importancia, por supuesto, ¿sí?, de que utilicemos la medicina regenerativa, pero sobre todo de estimular a tu propio sistema inmunológico, ¿sí? Siguiente. Factor de crecimiento epidérmico. Sus fuentes son lo que son las plaquetas, los macrófagos, los queratinocitos, y su diana es el epitelio, el endotelio y los fibroblastos. Por supuesto, muy importante, ¿sí? Nos va a ayudar a la proliferación y la quimiotaxis para atraer sobre todo a más factores de crecimiento y a más plaquetas al sitio lesionado, que en este caso puede ser una herida rebelde que no ha cerrado durante muchos años. Que no es nada más eso, tenemos que liberar por supuesto la circulación. Mucha gente se enfoca, por ejemplo, en nada más lavar un pie diabético, por ejemplo, y a él están lavando y lavando y lavando y lavando. Le digo, bueno, ¿y la circulación? No tiene mucho caso que esté lavando. Sí, la herida va a estar limpiecita, no va a tener ahí prácticamente, no va a oler feo, nada de eso, pero si tú no le mejoras la circulación a tu paciente, ¿cómo se va a cerrar la herida? ¿Y cuántos tienen pacientes que dicen, no, doctor, es que yo ya tengo 7 años con esta úlcera, una úlcera en un malleolo interno, y no me ha podido cerrar? Y es que como bien, bueno, también respecto a lo de la comida, yo les digo, bien o mal, comparado con quién, porque la mayoría creemos que estamos comiendo de manera adecuada y muchas veces ignoramos. Yo creo que la alimentación, la nutrición
es el talón de Aquiles de la mayoría de médicos. Nosotros nos enfocamos mucho esa parte, pero muchas veces no nos enfocamos sobre todo en la nutrición, y es básico y es fundamental que estemos complementando todo esto. Ahorita ya al final les vamos a pasar más o menos las formulitas de cómo podemos sobre todo ayudarles con nutrición ortomolecular al paciente para que todo esto funcione mejor. Siguiente, por favor. Factor de crecimiento insulínico. La fuente son los fibroblastos. La diana van a seguir siendo los mismos fibroblastos, se autoestimulan el endotelio y nos van a ayudar sobre todo a la función de lo que es la mitosis y la síntesis de colágeno. Entonces sí regeneran los tejidos, sobre todo endoteliales, pero vuelvo a insistir, no es nada más utilizar el plasma, también tienes que sobre todo ayudarle a tu organismo con precursores, ¿verdad? ¿Para qué? Para que mejore la circulación. Siguiente, por favor. Interleucinas, hay varias. En este caso solamente incluí la tipo 1. Fuentes son los macrófagos, por supuesto, la diana son los fibroblastos, los neutrófilos, y su función es la proliferación y la síntesis de la colágenasa, nuevamente precursores del colágeno, no colágeno como tal. Siguiente. Bueno, los pioneros en estudios, Marx y Brugerty, perdón mi pronunciación, no, yo hablo español mexicanizado. La concentración necesaria de plaquetas para la proliferación endotelial debe ser aproximadamente de 1.25 por 10 a la 6 plaquetas por mililitro, y para la angiogénesis de 1.5 por 10 a las 6 plaquetas por mililitro. Esto, bueno, ¿no? Como un dato técnico como tal, porque también no tenemos citrómetros de flujo, ¿verdad? Son carísimos, ¿sí? Entonces, quien lo tenga, mis respetos, pero no es muy práctico, sobre todo si trabajamos en un consultorio. Las concentraciones menores, lo que ellos mencionaban es que no tenían un efecto de tipo terapéutico, y ellos fueron los pioneros sobre todo para efectos en odontología, ¿verdad? Cuando es una extracción de tercer molar y que dañaste, por ejemplo, el tejido óseo de la mandíbula o de la maxila, ellos ahí empezaron a utilizar esto, pero ni siquiera en forma de plasma rico en factores de crecimiento, sino en fibrina rica, ¿sí? En plaquetas, o en fibrina rica también en plaquetas, pero también en leucocitos, sobre todo leucocitos, ¿verdad? ¿Cuál es la única diferencia entre que lleve o no leucocitos? Pues que recojas, ¿verdad? Cuando estás haciendo la extracción, cuando lo recojas, que esto tú te lleves también la fase leucocitaria. Siguiente. La obtención y factores dependientes. Va a depender mucho sobre todo de la concentración basal del paciente. La mayoría de los médicos muchas veces no le pedimos una biometría hemática a tu paciente, una química sanguínea por lo menos de 6 elementos para ver que no tenga colesterol, triglicéridos, glucosa elevada, ¿verdad? Porque esto va sobre todo a retrasar bastante. Por supuesto, la extracción de sangre. ¿Cuánto tiempo debemos de dejar el torniquete? ¿Alguien sabe? O más bien, ¿de cuánto tiempo no te debes de pasar del torniquete para que no se liberen la cascada de coagulación? 2 minutos como máximo. Tú tienes, a partir de la aplicación de tu torniquete, 2 minutos para hacer la extracción de sangre. Si te pasas de este tiempo, muy seguramente tu plasma no va a funcionar, y ahí es cuando muchas veces dicen, bueno, ¿qué pasó? Yo lo hice tal y como me lo dijeron, pero no vi ningún resultado. Depende mucho también a veces de esos pequeñitos detallitos, ¿verdad? Sí utilizan anticoagulantes. El citrato de sodio es el que nosotros utilizamos, puede ser al 3.2 o al 3.8%, que es el que contiene el tubito azul. La temperatura ambiente influye o no. Sitios donde hace más calor se coagula más rápido, ¿verdad? Entonces, si estás haciendo un tratamiento de tipo estético, tienes que hacerlo, y estás en Cancún y no tienes aire acondicionado, se te va a coagular rápido y ya vas a sacar el coágulo, y ese no lo vas a poder aplicar, a menos de que utilices una jeringa de 18G, ¿verdad? Que no creo que quieras usarla en la cara. Sistemas abiertos o cerrados, ya les mencionaba, nosotros lo hacemos de manera abierta. Activación o no activación. Filtros leucocitarios, tiempo de centrifugación, y aquí está el mayor problema de este tema. No hemos logrado organizarnos para decir a tanto tiempo, a tantas revoluciones por minuto. Es que yo lo hago a 3800, yo lo hago a 2800, yo lo hago a 800, yo lo hago a tanto, yo lo hago a 5 minutos, yo lo hago a 10, yo lo hago a 20, ¿no? Y ahí es donde, por eso no hemos podido estandarizar estos protocolos, porque no nos organizamos, pero sobre todo porque no hay un organismo que diga, vamos a recoger
la práctica de todos, y este es el mejor, y esta es la mejor tiempo y la concentración, etcétera. Velocidad de centrifugación, spin. Siguiente. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la velocidad? Ahorita vamos para allá, con más, así se las vamos a dar, no se preocupen. ¿El tubo sería importante o no? ¿Sí? ¿Con EDTA, con heparina o con citrato de sodio? Citrato. Nunca utilicen el EDTA. Yo recuerdo que cuando yo empezaba a hacer esto, algunos lo hacían con EDTA, tu paciente no regresaba a la segunda aplicación por el dolor. Es ácido dietilamino tetracético, ¿verdad? Y si te dice ácido, duele, obviamente. Siguiente. No, tampoco. Tiene que ser el de citrato, el citratado. Y bueno, la clasificación, vamos un poquito más rápido porque creo que ya tenemos el tiempo un poquito contado. Y como les decía, plasma rico puro, PRP, sin leucocitos, sin fibrina. Plasma rico en plaquetas leucocitario o el LPRP con leucocitos sin fibrina, quiere decir que no lo estamos activando. PRF, es decir, fibrina rica en plaquetas sin leucocitos con alta concentración de fibrina. Y por último, el plasma rico en fibrina con leucocitos y con alta concentración de fibrina. Cada uno de ellos tiene diferentes funciones. Si vas a utilizar leucocitos, primordialmente utilízalos donde haya procesos de tipo infeccioso. Para eso son los leucocitos, ¿verdad? Para ayudarnos a controlar y a mediar la inflamación, pero también la infección. Siguiente. La obtención, ya sabemos que tenemos que hacer una extracción de una muestra sanguínea que puede variar desde 10 hasta 20 mililitros, no se ocupa más a menos de que vayas a hacer varios tratamientos al mismo tiempo. Vamos a hacer la centrifugación. Una vez que sale el tubo, sale de esta manera, extraemos nosotros todo lo que es el PRP, podemos dar una segunda centrifugación, ahorita van a ver, se aplica lo que es el cloruro de calcio para que empiece a degranular los factores de crecimiento, y una vez que lo hiciste ya lo puedes aplicar prácticamente en donde tú gustes. Siguiente. Fibrina rica en plaquetas, bueno, esto se utiliza un poquito más sobre todo en heridas, funciona bastante bien. Aquí es donde les decía que tú vas a activar las plaquetas y te vas a esperar un promedio de 40 a 60 minutos, depende de la temperatura, para extraer el coagulito. Lo vas a aplicar una vez previamente limpiado, sepsis y antisepsis en una úlcera varicosa, dejas tu coagulito y le puedes poner un tegader y el resultado es magnífico, como les decía, también estimulando internamente. Siguiente. Con leucocitos, mayor viabilidad plaquetaria de 7 a 10 días, mayor liberación de los factores de crecimiento plaquetarios que ya mencionamos, mayor reacción inflamatoria e inmune, bactericida, angiogénesis y debridamiento. Aquí hay que tener cuidado. Si tu paciente tiene un proceso inflamatorio en rodilla y le aplicas con leucocitos, te va a hablar a los 2 días, doctor, me estoy muriendo del dolor y mi rodilla parece papaya, ¿no? Está gigantesca. Regulador de la respuesta inflamatoria, muy útil en heridas y en pseudoartrosis o en infecciones. Sin leucocitos, viabilidad de 5 días, pero prolongado. Algunos factores se liberan en mayor proporción, menor reacción inflamatoria, por lo tanto menor daño tisular, función bien en tendinopatías, artrosis y también para el LPRP. Siguiente. Activado, bueno, se va a formar el coágulo, su liberación es de un 95% en una hora. En lesiones condrales es magnífico, pseudoartrosis, con menor liberación de algunos de los factores de crecimiento y menor formación ósea. La activación, como les decía, exclusivamente con cloruro de calcio. Todos los estudios hoy en día apoyan que el mejor es el cloruro de calcio para la activación, no así el gluconato de calcio. Nosotros obviamente en Blanco tenemos cloruro de calcio en diferentes tamaños para que ustedes puedan estarlo utilizando a un excelente precio. Siguiente. Activación con ozono. ¿Alguien ha utilizado esta activación? ¿Sí? ¿Qué es lo que le hace el ozono a las plaquetas? ¿Qué hace el ozono en grandes concentraciones? Oxida. Entonces, ¿libera o mata? Mata, ¿verdad? Y aquí entramos en un tema muy interesante que no es el tema del día de hoy, pero yo les diría, si se pudiera decir así, y espero que no me vayan a satanizar, estás entregándole exosomas de plaquetas. También hay exosomas, ¿verdad? Todas las células producen exosomas. Son exosomas plaquetarios cuando tú lo mezclas con ozono, sobre todo, más que lo estés activando, ¿no? Las concentraciones son diferentes para diferentes tipos de patologías, pero bueno, nosotros con cloruro de calcio para el tema. Siguiente. Activación con láser. ¿Alguien tiene estos equipos? Una
centrífuga activadora que también ya tiene su lucecita LED o láser frío. Algunos, yo por ejemplo hasta utilizo el dealer y dealer. ¿Quién tiene un dealer? Yo utilizo el dealer, yo le paso rapidito el dealer y no necesitas dejárselo 10 minutos. Con que le des un barridito, las plaquetas se estimulan y empiezan a degranular sus factores. Siguiente. Sin activación, pues van a tener una liberación continua. Pueden utilizarse en artrosis, en analgesia, en antiinflamación y es para infiltraciones ambulatorias. Es decir, si tu paciente tiene un evento y tiene que ir a pie, lo puedes utilizar. No así con la activación porque va a tener inflamación, dolor y va a ir riñendo tu paciente a la boda del hijo, ¿verdad? ¿Ya estamos en tiempo? Sí, doctor, disculpe. 2 minutos más. Rapidito. Siguiente, ya nada más para acabar. Nuestro protocolo Ivanco, que era lo que estaban esperando. Se aplica citrato de sodio al 3.2, 3.8%, 1.2 mililitros por cada 10.8 mililitros de sangre total. Esto en una jeringa de 10 que tiene como un regalito de 2 mililitros, por supuesto. Centrifugación, 1800 revoluciones por minuto por 8 minutos. Se extrae todo el plasma del tubo, se aplica en otro tubo, se centrifuga nuevamente 1800 revoluciones por 8 minutos. Obtienen el PRP o el LPRP. Con este protocolo se tiene hasta un 191% del plasma comprobado en citometría con el protocolo de García. El total de PRP se aplica en 1 mililitro, llegando a una dosis máxima de 2 mililitros por infiltración, en este caso por sesión estética, dependiendo del caso. Siguiente. El ácido hialurónico que nosotros utilizamos en Vivanco, no voy a hablar de las características de él. En Vivanco Medical Care, aquí se me fue, nuestro ácido hialurónico contiene 20 miligramos por mililitro, es de peso medio, de alta pureza y es del tipo del no reticulado. ¿Sí? Siguiente. Usos en traumatología, pues bueno, ya sabemos, en artrosis, que es la primordial. ¿Quién de aquí se perdió su carrera deportiva de ser futbolista profesional porque se fregó la rodilla? Yo me incluyo. La pseudoartrosis, tendinopatías, lesiones musculares, ligamentoplastías, injertosis, etcétera. Siguiente. Bueno, estos son los propósitos, por supuesto, del tratamiento biológico. Todos estos que tenemos aquí nos va a ayudar en traumatología. Siguiente. El protocolo de infiltración articular tiene una ventana de tiempo de 1 a 3 semanas entre aplicaciones o no. Yo prefiero dejar descansar la articulación por lo menos de 15 días a 3 semanas. Siguiente. Potencialización para el tratamiento de tipo ortomolecular: magnesio, vitamina C, colágeno, arginina, lisina, magnetoterapia. Bueno, no lo voy a tocar ahorita porque ya estamos sobre tiempo. Control nutricional, fisioterapia. Siguiente. Considerar todo esto, por ejemplo, aquí no lo podemos utilizar, hay ciertas contraindicaciones, sobre todo, ¿verdad? Un geno valgo, un varo severo, no va a tener prácticamente ninguna función. Los analgésicos, los AINES aquí de corta duración, etcétera. ¿Acabó? Ya nada más queda el protocolo de tipo estético y terminamos. Ya son alrededor de unas 5 diapositivas más. Si va a salir o ya no.